Bien, en esta ocasión veremos el estudio de las escalas con los bajos, veremos algunas fórmulas para hacer las escalas mayores y también las escalas menores. Lo veremos a las mayores en el tono de Do mayor, ya que es un tono que tomaremos como ejemplo, y después todas las demás escalas mayores se harán de la misma manera. Con las menores tomaremos La menor y luego todas las menores se harán de la misma manera. Usaremos diferentes posiciones, diferentes digitaciones y obviamente que damos y dejamos esta puerta abierta para probar otras posiciones que también existen. Empezaremos con la escala de Do mayor, que en la fórmula número 1 usaremos el dedo 3 en la nota Do, Re, botón de por medio con dedo 2, Mi en el contrabajo, ¿sí? Aquí al ladito de Do, Fa debajo de Do con dedo 4, Sol con dedo índice, La en el contrabajo debajo de Mi, Si hacia arriba, botón de por medio, y Do nuevamente con dedo 3. ¿Sí? Sería eso. Lo mismo, haremos este mismo movimiento pero en forma descendente. Y es necesario y fundamental conocer bien este recorrido, ¿sí? En estos bajos que estamos utilizando. En los bajos fundamentales estamos utilizando Fa, Do, Sol y Re. Y en los contrabajos estamos utilizando La, Mi y Si, ¿sí? Y de esta manera podemos empezar obviamente poco a poco haciendo dos sonidos, 3. Luego ir sumando un sonido más. Y así hasta completar la escala. Es recomendable empezar también, como decíamos recién, conociendo qué notas vamos a tocar aquí, ¿sí? Tener muy en claro eso. Y la posición de la mano izquierda. Siempre con el dedo pulgar un poquito más afuera de la caja, para que los dedos se pongan curvos, para que tengamos bastante espacio para hacer este recorrido. Si el dedo gordo está muy atrás en la caja, si pongo la palma de mi mano en la caja, es muy probable que esté muy incómodo. Si saco así el dedo pulgar hacia afuera, ya eso me servirá como guía para tener una buena ejecución con el bajo. La fórmula número 2 usaremos Do con dedo índice, el Re en el contrabajo, debajo de el La que tocamos hoy, Mi, botón de por medio, en el contrabajo, Fa, debajo de Do, Sol, botón de por medio hacia arriba, el La que ya habíamos ejecutado hoy en el contrabajo, el Si, botón de por medio hacia arriba en el contrabajo, y el Do con dedo 3. Esta posición es un poco limitante para seguir de forma continuada la escala en forma ascendente, ya que al poner el dedo 3 es como que volvemos a la posición número 1 con el Re hacia arriba, ¿sí? La posición número 1 me sirve para hacer varias octavas y de forma continua. Recordemos que en el bajo de todas maneras tenemos solamente una octava, ¿sí? Ya si queremos simular la continuidad de esa octava, vamos a tener que repetir el mismo recorrido. Para eso es muy recomendable la fórmula número 1 que tiene el dedo 3 aquí en la nota Do. Pero ¿por qué usamos esta? La de la posición con el dedo 2 en el Do y el Re en el contrabajo, porque también vamos a tener situaciones donde vamos a estar trabajando mucho en la parte baja del bajo, y esta posición nos ayudará a mantener una posición más cómoda, que con la otra ya tenemos un distanciamiento un poco más grande, ¿sí? Cada posición tiene sus cosas buenas, sus facultades y también sus detalles como para ir considerando una u otra. Vamos a ver la número 3, donde usaremos Do con dedo 4, Re con dedo 2,
Mi en el contrabajo con dedo 4, Fa con dedo 5, Sol con dedo 2, La con dedo 5 en el contrabajo, Si con dedo 3 y Do con el dedo 4, ¿sí? Ya llegando a la octava. Esta posición es muy buena para tener la mano cerradita, para trabajar también de forma muy cómoda acá en la parte de los bajos. Esto ayuda también a tener una muy buena digitación, una muy buena posición, una muy buena técnica, ya que utilizamos en este caso todos los dedos. El dedo 5, el dedo 4, el dedo 3 y el dedo 2, ¿sí? Bien, vamos a ver por último dentro de estas escalas mayores una cuarta fórmula que haremos. Do con dedo 4, Re con dedo 2, Mi en el contrabajo con dedo 4, Fa con dedo meñique con dedo 5, Sol con dedo 4, La con dedo 2, Si con dedo 4 y Do con dedo 5, ¿sí? La diferencia es que utilizamos ahora el La, ¿sí? El sexto grado de esta escala, en esta zona. Lo sacamos del contrabajo y lo pusimos aquí en el bajo fundamental. ¿Sí? Esto también, como lo charlamos hoy, podemos buscar otras variantes más abiertas, empezando desde otros puntos, pero son algunas que les quería dejar para que vayan practicando y conociendo mejor el bajo. Ahora vamos a ver a continuación unas con las escalas menores, y para eso vamos a tomar como punto de partida la nota La en el bajo fundamental. Vamos a usar primero que nada la nota La en el contra. Vamos a utilizar primero que nada la nota La con dedo 2, el Si con dedo 4 en el contrabajo, el Do con dedo meñique, y así como hice estos 3 grados, ¿sí? Voy a bajar la posición de estos 3 dedos y voy a hacer Re con dedo 2, Mi en el contrabajo con dedo 4, Fa con dedo 5, botón de por medio hacia arriba, Sol con dedo 4, y llego de nuevo a La, o sea, a la octava, ¿sí? Bien, esta posición es una de las más habituales para la escala menor. En este caso no utilizamos el dedo 3, el dedo mayor. Vamos a ver otra posición. Vamos a utilizar en este caso el dedo meñique en la nota La. Vamos a utilizar botón de por medio hacia arriba, el Si con dedo 4. Y vamos a utilizar el Do aquí en el contrabajo, ¿sí? Que sería el Si sostenido, el tercer grado de Sol sostenido, ¿sí? Podríamos llamarle contrabajo de Sol sostenido. Entonces aquí tenemos una posición que nos dirige también hacia arriba. De la misma manera que hice estos 3 grados, igual que hoy, bajo y tengo Re con dedo meñique, Mi con dedo anular y Fa aquí, debajo del Do que tocamos hoy en el contrabajo. Por último vamos a hacer Sol con dedo meñique, el séptimo grado, y llegamos a La, ¿sí? Una posición para trabajar en esta zona más alta de los bajos. Vamos a ver ahora unas posiciones en esta zona donde estamos tocando la escala mayor. Do mayor es la escala relativa de La menor. Por lo tanto, tiene las mismas notas.
Así que la escala que tocamos hoy de Do mayor en esta zona la vamos a tocar, pero empezando desde la nota La, ¿sí? La con dedo 4, Si con dedo 2, Do con dedo 3, Re con dedo 2, Mi con dedo 4, Fa con dedo 5, Sol con dedo 2 y llegamos a el La, que lo vamos a hacer en este caso con el dedo 4, ¿sí? Entonces esta fórmula es la escala menor, pero desde el contrabajo. En la fórmula siguiente, la número 4, es exactamente lo mismo, pero empezando con el dedo 5 en la nota La, y dedo 3 en el Si, dedo 4 en el Do, dedo 2 en el Re, y el resto de notas, el Mi con dedo 4, el Fa con dedo 5, el Sol con dedo 2 y el La con dedo 5, ¿sí? Una posición para trabajar en esta zona que tenemos otros acordes que aquí no tenemos, ¿sí? Así que bueno, ese ha sido el recorrido de estas escalas. Los invito a que investiguen y conozcan otras posiciones, coméntenmelo ahí en los comentarios abajo. Y también, como siempre, los invito a que si necesitan algún material, clases, consultas, saludarnos, lo dejen ahí abajo. También los medios de comunicación acá están siempre para que se comuniquen por privado a través de las redes sociales, a través de correo electrónico, como lo prefieran. Y bueno, ahí nos conocemos y nos vamos hablando más sobre este hermoso instrumento que es el acordeón. Espero que esta información les sirva, es muy valiosa, es muy importante para seguir creciendo y para entender que el bajo no es solamente para acompañarnos, sino también para hacer algunas melodías. Así que les deseo que tengan una buena práctica y un buen aprendizaje. Nos veremos en otro video tutorial. Que lo pasen muy bien. Hasta luego.